Su estilo diferente llama la atención desde el primer momento. Un poeta que ve la belleza en lo cotidiano y quien dedicó su vida y obra en romper una línea de poesía característica y buscar una nueva ola de renovación poética. Luego, sus obras de orden más político siguen siendo vanguardistas y sigue siendo innovador integrando temas que importan a la sociedad. Personalmente, considero que el hecho de convertir en poemas temas tan cotidianos como los paseos, las calles y hasta el café merece ser aplaudido, no solo por visibilizar detalles cotidianos, sino por enmarcar dichos detalles en el contexto del arte que para muchos ojos permanecen mudos. Luis Vidales fue un poeta colombiano. Nació en Calarcá, Quindío, en el año 1900 y murió en Bogotá en el año 1990. Conocido por obras como Suenan timbres, publicado en 1926, es considerado como el mejor y, a decir verdad, el único poeta vanguardista en Colombia. Su estilo se caracteriza por el distanciamiento de los esquemas y temas románticos y la constante búsqueda de nuevas formas expresivas de la sensibilidad contemporánea. Vidales estudió en Bogotá y en París, en la Sorbona y en la Escuela de Altos Estudios. Durante sus primeros años como poeta y como estudiante, colaboró en múltiples publicaciones, tanto literarias como políticas. Además, fue cónsul en Génova. De regreso a Colombia, fue uno de los fundadores del Partido Comunista y su secretario general. Por su actividad política, fue detenido 37 veces y expulsado de su cátedra de la Universidad Nacional en 1945. Entre 1953 y 1960 se estableció en Chile. Este autor tuvo muchas amistades importantes, como lo fue Luis Tejada, quien lo apoyó como autor de poesía más que de sonetos. Cuando Vidales leía algunos de sus versos en el Café Windsor, lugar de reunión del grupo Los Nuevos, Luis Tejada colmó de elogios su obra. Las composiciones de Suenan timbres, aparecidas en 1926, le valieron el honor de ser incluido por Borges, Huidobro y Alberto Hidalgo en su Índice de la Nueva Poesía Americana, publicado en ese mismo año, en la que Vidales fue el único colombiano de los 62 poetas hispanoamericanos seleccionados. Suenan timbres fue la única poética estrictamente vanguardista escrita en Colombia en aquella época. De ahí el escándalo y la incomprensión con que fue recibida en su país. No había medida en los versos, ni rima ni ritmo. Sus temas no eran sentimentales, ni su lenguaje el que habitualmente se encontraba en obras poéticas. En su lugar, el poemario trata de temas cotidianos con el lenguaje del pueblo de la calle. Se trataba de una poesía de ideas, expresada en un tono juguetón y a veces humorístico. En 1978, Luis Vidales volvió a la poesía con obras de temática política como La Obreriada, publicada en 1978, y poemas del abominable hombre del barrio Las Nieves, publicada en 1985. Otras obras en verso que deben citarse son su antología poética, publicada en 1985, y el libro de los fantasmas. Cultivó además el ensayo en Tratado de Estética, publicado en 1945, La Insurrección Desplomada en 1948. En 1982, la Universidad de Antioquia le otorgó el Premio Nacional de Poesía en reconocimiento a su obra, y en 1983 la Unión Soviética le concedió el Premio Lenin de Paz. Los poemas escogidos para este análisis son En el café, La música y El paseo. El poema En el café cuenta con una sola estrofa, la cual es larga y no presenta una métrica constante. Por ejemplo, 3 sílabas, 10 sílabas y 8 sílabas, lo que caracteriza la famosa premisa del vanguardismo. La única regla es no respetar ninguna regla, y aunque no posee una rima notoria, no se puede negar la belleza de la lectura del poema. Asimismo, el poema da cuenta de la época por la descripción que hace del contexto, y cuando los alambiques de la orquesta dejan de filtrar el alma ebria.
En el café. El piano, que gruñe metido en un rincón, le muestra la dentadura a los que le pasan junto. La bomba eléctrica evoluciona su luz en el espejismo de mis uñas y desde la mesa donde una copita vacía finge burbuja de aire. Solo a grandes sorbos bebo música. El poema de la música, como el anterior, su métrica no es fija y conserva la ausencia de rima, pero el cuidado en la elección de las palabras. Habla de música y parece una continuación del poema anterior, con palabras que describen muy bien su contexto y los sentimientos del autor, de asombro y de admiración del poder de la música, y su leve paso que muchas veces es ignorado por quienes se encuentran en presencia de ella. Finalmente, el paseo es un poeta más corto y cuenta con 2 estrofas. No hay métrica constituida y la rima es libre. Como se sabe, la poesía vanguardista rompe los esquemas e intenta no seguir reglas impuestas en la historia de los relatos. Luis Vidales demuestra muy bien esto con una ausencia de métrica constante y el uso de una rima libre. Este tipo de arte intenta promover la libre expresión. Con esto, el autor hace una buena elección del lenguaje, siempre tocando temas cotidianos y haciendo descripción del contexto. Muchas personas dicen que es difícil comprender los escritos de Luis Vidales. Sin embargo, la belleza y el núcleo de su literatura se encuentran en los pequeños detalles, la pragmática y la simplicidad. Muchas veces, el tono del autor puede notarse subjetivo y hasta con un tinte de humor, lo que hace más dirigido a la gente del común, mostrando la lectura y la escritura como un camino abierto y muchas veces catártico.